Gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros legisladores. La seguridad social ha sido una pieza clave en el sistema jurídico mexicano, el cual, en su génesis histórico, dio cuenta a la efervescencia de los sectores populares que demandan una actuación progresista del Estado mexicano, así como la consolidación de un derecho social que pugnara por el reconocimiento, el acceso y la protección de derechos económicos que garantizan los mínimos vitales. El devenir histórico de la seguridad social en nuestro país es evidencia del avance democrático de nuestras instituciones jurídicas y políticas, pero aún más importante, ha coadyuvado en la concientización de un Estado basado en una igualdad sustantiva. Uno de los conceptos más importantes que comprende el modelo de seguridad social en nuestro país es el relacionado al sustento económico de los trabajadores y de sus familias, posterior al ciclo de trabajo del asegurado, garantizar la percepción de una cantidad pecuniaria que cubra más allá del mínimo vital que atiende al fundamento de justicia y de la seguridad social, las cuales se sustentan bajo los principios de universalidad, integridad, solidaridad, unidad, igualdad de beneficios y progresividad. La pensión, como figura jurídica que se desprende de la seguridad social, tiene el objeto de garantizar el pago de una cantidad económica al trabajador o, en su caso, a su familia, cuando por cuestión de enfermedad, invalidez o muerte, el asegurado no pueda continuar con su vida laboral. La Ley del Seguro Social establece las modalidades y los requisitos mediante los cuales se regulan las pensiones a los asegurados. Las prestaciones otorgadas a los beneficiarios de los asegurados son una función social y también consiste en cumplimentar los derechos y prerrogativas que adquirió el asegurado por el pago de semanas de cotización, como lo señala el artículo 128 de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, la pensión de viudez, establecida en el artículo 130 de dicha ley, no se encuentra redactada conforme a los principios rectores de la seguridad social. Además, acusa un retroceso en la lucha de derechos que históricamente ha sido llevada a cabo por los sectores populares. Las condiciones que establece el artículo 130 de la Ley del Seguro Social son las siguientes. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. La esposa tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir pensión. La diferencia que establece la Ley del Seguro Social y se inscribe en una discriminación activa, negando derechos y atribuyendo obligaciones extraordinarias sin fundamento jurídico material en cuanto a las mismas condiciones reales, materiales y biológicas. Se concibe en el plano de lo ideológicamente construido y no en lo que es evidentemente objetivo, toda vez que las condiciones y necesidades para obtener una pensión por viudez son las mismas independientemente del sexo de que se trate. Antes o ante esta conceptualización, es evidente que la disposición normativa
que estipula la pensión por viudez atiende a una representación social cegada por los roles y estereotipos de género, violentando la jerarquía normativa y el principio a la igualdad y a la no discriminación contenido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al integrar y armonizar las normas secundarias conforme al control de constitucionalidad, es una tarea fundamental para el legislativo y es muestra sucinta de las transformaciones democráticas por las que ha atravesado el Estado mexicano. En este orden de ideas, es menester reformar las disposiciones normativas relativas a la pensión por viudez, a efecto de que dicho concepto jurídico sea congruente con los principios jurídicos de la seguridad social, con los derechos humanos consagrados en la Constitución. Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto único. Se reforma la fracción segunda del artículo 64, la fracción tercera del artículo 84 y el artículo 130 de la Ley del Seguro Social a quedar como sigue. Si el riesgo de trabajo trae como, artículo 64, si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el instituto calculará el monto constitutivo al que se le restará los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido a efecto de determinar la suma asegurada que el instituto deberá de cubrir a la institución de seguros necesaria para obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones económicas previstas en este capítulo. Fracción segunda, a la viuda, viudo, concubina o concubinario de la persona asegurada, se le otorgará una pensión equivalente a 40% de la que hubiese correspondido a aquel, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponde a la pensión de viudez del seguro de invalidez de vida. Artículo 84. Quedan amparados por este seguro, fracción tercera, al cónyuge de la persona asegurada, a falta de éste, la persona con quien ha hecho vida marital durante los 5 años anteriores a la enfermedad o con quien haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si la persona asegurada tiene varias relaciones de concubinato, ninguna de estas tendrá derecho a la protección. Y finalmente, artículo 130, tendrá derecho a la pensión de viudez el cónyuge de la persona asegurada, indistintamente del sexo del beneficiario y del asegurado. A falta de cónyuge, tendrá derecho a recibir la pensión la persona con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel, o con la persona que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir la persona asegurada o pensionado por invalidez tenía varias relaciones de concubinato, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir pensión. Esto, pues, en síntesis, es una adecuación a las normas reglamentarias para establecer una igualdad en el género en el caso de las pensiones, en el caso de las jubilaciones por viudez. Muchas gracias, señor presidente.